Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. En el versículo 15. Usted me dice cuando lo tenga listo ahí. Dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Luego dice: desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Padre, te damos gracias porque eres bueno, porque eres fiel a tu palabra y a tus promesas. Gracias, Padre, porque eres un Dios que nunca falla, un Dios bueno. Gracias por derramar tanto amor en nosotros, Señor. Te exaltamos en esta mañana, te bendecimos, Padre, porque eres fiel. Hoy te pedimos que tu Espíritu Santo nos revele tu palabra, Señor. Te pedimos esa sabiduría y revelación que proviene de ti, Señor, para que esta semilla no regrese vacía, Padre. Tu palabra es medicina a nuestro cuerpo, Señor. La recibimos en el nombre de Jesús. Declaramos que a través de esta semilla de tu palabra nuestra fe crece y renovamos nuestra mente con la palabra para poder mover montañas en esta tierra, Señor. Salir de la muerte prematura y de las enfermedades y salir también de la pobreza, Padre. Te exaltamos porque tú eres nuestra fuente y nuestro proveedor. De ti proviene todo lo bueno, Padre, toda buena dádiva proviene de ti, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, gracias por ser nuestro Maestro. Gracias por ser nuestro guía, y tú tomas el lugar en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues estamos viendo una serie que se llama ¿cómo? Doctrinas erradas o erróneas. Esta serie de doctrinas erróneas es importante que entendamos. Dice Oseas capítulo 4 versículo 6, si gusta abrir, mire, dice Oseas capítulo 4 versículo 6. El profeta Oseas es de los profetas menores, un poquito antes de Joel, después de Daniel, antes de Mateo. Oseas capítulo 4, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces el pueblo, Dios refiriéndose a su propio pueblo, Dios dice que perece. ¿Qué significa perecer? ¿Qué entiende usted por perecer? Morir de una enfermedad, morir de un accidente, morir de un paro cardíaco, morir de un cáncer, morir porque se cayó arriba de la casa, morir porque lo atropelló un carro, morir porque le pegó una patada el caballo, morir porque se cayó del camello, morir, etcétera, miles de formas de ser destruidos. Pero hay una sola cosa que destruye al pueblo, dice Dios, que es la falta de conocimiento. ¿Conocimiento en qué? En lo espiritual, en las escrituras bíblicas, en lo que Dios habló a través de los profetas. Esa falta de conocimiento ha impedido que el ser humano pueda vivir más largo tiempo sobre la tierra. De antemano, la mayoría que usted ve en los hospitales, por ahí enfermos, regularmente son personas que no conocen. No conocen el poder de Dios, para empezar, no conocen la bondad de Dios. Entonces, mire, lea esa parte de Oseas capítulo 4, ¿ya lo tiene? Me gustaría que lo leyera también para que le conste. Que a usted le conste lo que le voy a hablar, para que no digan que le estoy cuenteando o le estoy hablando algo que no es bíblico. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, necesitamos entender quién es Dios. Muchos dicen: yo conozco a Jesucristo, sí, porque lo veo clavado en una cruz, a la iglesia que yo vaya y lo veo. Porque en Semana Santa yo puedo ver el Vía Crucis.
Pero ¿qué hizo Jesús por ti? Si usted les pregunta, pues nada más murió en una cruz para llevar los pecados. Pero no llevó la enfermedad Jesús, no llevó la maldición de la pobreza, no llevó la corta vida. Necesitamos entender esos principios. Jesús llevó también la enfermedad y llevó la corta vida para que nosotros seamos saciados de larga vida. Por eso murió en una cruz, y entre esas 3 horas de tinieblas, por eso le cayó toda maldición. La finalidad es que nosotros no tengamos que morir de una enfermedad y tengamos siempre alimento en nuestras casas. Esa es la finalidad principal. No nada más que nos vayamos al cielo cuando partamos de esta tierra. De antemano, Dios no quiere que se vaya usted al cielo de un raite. ¿Sí me entiende que es un raite? Pasó un tráiler y lo atropelló. No quiere Dios que usted se vaya de un raite, la verdad. Muy bien, por eso estamos viendo doctrinas erróneas. ¿Qué doctrinas no han ayudado a la humanidad a vivir y ser saciados de larga vida? ¿Qué doctrina? ¿Qué doctrina hemos escuchado? ¿Qué mensaje de la palabra hemos escuchado que no ha servido? No porque la palabra no sirva, sino porque lo hemos recibido todo mal interpretado, tergiversado. ¿Qué mensaje hemos recibido que no nos ha servido? Porque créelo que la mayoría que está en un hospital ahorita, algún día o constantemente, o por lo menos cada domingo, van a la iglesia y escuchan al predicador de enfrente, todos los domingos, hasta entre semana van. Pero ¿qué conocimiento recibieron? Ese es el problema. Por eso están en ese hospital. ¿Está entendiendo? Yo le aseguro que si usted entiende estos principios bíblicos, no va a morir a corta edad. No va a morir cuando la muerte quiera llevárselo a medianoche con un paro cardíaco. Ni el mismo Satanás, el diablo, Satanás, no va a venir en cualquier momento a presentársele a usted y decirle, ya te quiero llevar. No. Porque dice la palabra que usted tiene autoridad sobre eso. Usted puede decirle, Satanás, muerte, decido no irme. Así es que quítate de aquí en el nombre de Jesús. Usted tiene autoridad sobre la muerte y sobre Satanás, el diablo. Ahora, ya después de 120 años, usted decide irse, se puede ir. ¿Me entiende? Después de 120 años. Ya no quiero vivir 10 más, llegando a los 120, ¿no? Le vamos a dar una patada para que se vaya. Ah, cierto. No se crea. Ah, no se crea. Muy bien. Entonces Timoteo dice, 1 Timoteo 4, dice, ¿qué dice en la 1 Timoteo 4? ¿Se gusta leerlo? 4:11 por ahí, ¿no? 4:12. ¿Qué dice? No, pero 1 Timoteo 4, no es el 12, es el... Te le digo. El 4:6. Si enseñas estas cosas a los hermanos, se han nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina. Buena doctrina significa que si hay buena doctrina, significa que hay mala doctrina. ¿Está entendiendo? Y luego dice, deseche usted las fábulas. ¿Qué le han cuenteado? ¿Que Dios envía la enfermedad? ¿Le han dicho? Están totalmente equivocados. Dios no envía la enfermedad. Si Dios le enviara, ¿para qué nos deja los dones espirituales para sanar? ¿O será acaso un Dios bipolar que sana y luego enferma? ¿O enferma y luego sana? ¿No? Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Muy bien, estamos viendo el origen de los manuscritos del Nuevo Testamento y vamos a ver el libro de Gálatas. ¿Qué es el libro de Gálatas? La epístola a los Gálatas es una carta escrita por el apóstol Pablo a los cristianos que habitaban en la provincia romana de Galacia, en Asia Menor, y que correspondía a la actual zona sur del Asia Menor, donde se asentaban las ciudades de Licaonia, Iconio, Listra, Derbe y Antioquía,
de Pisidia. Es importante que usted entienda, la carta a los Gálatas trae cosas muy interesantes. Esta carta fue utilizada por personas después del segundo siglo, tercer siglo. Uno de ellos fue Policarpo de Esmirna en el siglo segundo. También hay uno que se llama el Código Muratori, es un documento después que salió en el siglo segundo, creo, si mal no recuerdo. Ahí también hacen constar que es una carta escrita por el apóstol Pablo. Es decir, hay una autenticidad en que esa carta fue inspirada por Dios. Entonces, por ahí, esa carta, también hay otros patriarcas que la utilizaron de la iglesia primitiva, como un hombre llamado Clemente de Alejandría. Son nombres raros que usted va a encontrar, son personajes griegos de aquella época. Un hombre llamado Tertuliano y otro hombre llamado Orígenes. Y también un hombre llamado Marción, ¿recuerdan la herejía de Marción? La vimos también, y él utilizó también la carta a los Gálatas. Entonces, ¿qué es lo que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas, que eran gentiles o se denominaban gentiles? Para los judíos eran gentiles. Había grupos en ese entonces en la ciudad de Galacia, para que me entiendan, había grupos judeo-cristianos y se escandalizaban de la predicación del apóstol Pablo. Ahorita usted va a entender ahorita por qué se escandalizaban de Pablo cuando habló la carta a los Gálatas. Y muchos de nosotros todavía, o en la época actual, se escandalizan de este tipo de cartas, y le voy a decir por qué. Porque lo que habló el apóstol Pablo ahí, para muchos se les hace difícil de entender. Y el apóstol Pedro dijo que las cartas del apóstol Pablo eran difíciles de entender, pero que había algunos que si no le agarraban bien al mensaje de Dios, podían tergiversar ese mensaje. Difícil de entender, pero dice, los indoctos e inconstantes la tuercen esas cartas. Porque en lugar de entender el mensaje de Dios correctamente, ¿qué es lo que hacen? Lo agarran por otro lado, para que me entiendan ese mensaje. Se escandalizaban los judíos cristianos. ¿En qué sentido? En que decían que la salvación es por obras, no es por fe, o obras de fe. Y ahorita vamos a leer un poquito en la carta a los Gálatas. ¿Cuál era uno de los mensajes principales del apóstol Pablo? Que los que no pertenecían al pueblo judío no estaban obligados a guardar la ley de Moisés. Sin embargo, usted va a iglesias en la actualidad, usted va a encontrar que tiene que guardar los 10 mandamientos, ¿sí o no? Hay iglesias donde le enseñan, usted tiene que guardar los 10 mandamientos. ¿Pero qué significa, hermano? Que ahora, si dice no matarás, ahora puedo matar. No, no significa eso. Significa que usted dice, no robarás, un ejemplo, no robarás. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Un ejemplo, ¿no? Si el mandamiento en Éxodo 15 o 20 por ahí, si el mandamiento dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, y usted no tiene que guardar ese mandamiento, significa que ahora no debe codiciar solamente porque usted tiene a Cristo en su corazón. Éxodo 20. ¿Y por qué más? Porque usted ama a Jesucristo. Por eso no va a codiciar. ¿Me entiende? Ahora, no va a matar a una persona, ¿por qué razón? Porque usted tiene a Cristo en su corazón y el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones. No por cumplir un mandamiento va a dejar de matar. Porque la mayoría que quieren cumplir sus mandamientos a la hora terminan codiciando a la mujer de su prójimo, porque no pueden cumplirlo. ¿Por qué no pueden cumplirlo? Porque son muertos espirituales. No tienen a Cristo, a Jesucristo en su corazón, por eso terminan adulterando, para que me entiendan. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces no se trata de por cumplir un mandamiento, sino se trata de tener a Cristo en nuestro corazón, y al tener el amor de Dios en nuestro corazón no vamos a hacer las cosas malas. No se trata de cumplir mandamientos, por eso el apóstol Pablo lo criticaban mucho.
La fecha de redacción de esta carta, algunos dicen que es en el 54 o 55 después de Cristo. Dice que la hizo en su tercer viaje misionero a Éfeso. Otros expertos la datan en el 57 después de Cristo. Desde el punto de vista doctrinal, esta carta presenta ideas muy parecidas a la de los romanos. Usted lee el libro de Romanos y va a encontrar muy parecida la carta de los Gálatas a los romanos. Pero es un poquito más concreta esa carta respecto, hablando precisamente del problema de la ley y de la fe. ¿Vive usted por la ley de Moisés, por cumplir mandamientos, o vive por la ley de la fe, que es creer que Jesucristo es su Señor? Ese tipo de comparaciones lo trae esta carta. Entonces el apóstol Pablo realmente se ve el fluir de su carisma y de su forma de ser del apóstol Pablo, porque habla palabras muy fuertes a los de Galacia, a los Gálatas. Entonces es una carta muy interesante. Ahorita vamos a ver unos pasajes. La epístola a los Efesios. Vamos al libro de Gálatas para mostrarle un poquito qué fue lo que el apóstol Pablo hablaba. Gálatas capítulo 5. Mire, la carta a los Gálatas es una de las cartas más interesantes respecto al evangelio de fe. Si no entendemos este evangelio, también podemos, no sé cómo se diga acá, pero agarrar monte respecto al tema de la gracia y de la fe. Podemos desviarnos si no agarramos y no entendemos bien el evangelio de fe, que es por gracia. Dice: estad pues firmes, dice el versículo 1, Gálatas 5:1, estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué significa libertad en Cristo Jesús? ¿Qué entiende usted? Es como si dijera: voy a dejar a mis padres, la hija de unos padres, y dijera: voy a dejar a mis padres, voy a rentar un depa, me voy a ir con mis amigas, y luego nos vamos a ir a pistear, a la disco. ¿Será libertad esa? Y luego nos vamos a meter una que otra pastilla de droga. ¿Será libertad? A esa libertad no se refiere, para que me entienda. No se refiere a esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Significa que nos libertó del mundo de las tinieblas. Usted ya no está bajo el poder de Satanás. No, Satanás no puede venir con una enfermedad incurable y llevárselo al más allá, para que me entienda. Eso significa, es libertad. Libertad del mundo de las tinieblas. La libertad sin límites se convierte en esclavitud, obviamente, porque decimos, somos libres en Cristo Jesús, pero luego muchos dicen, como soy libre, ya puedo hacer lo que yo quiera. Eso significa que son esclavos del pecado. ¿Estamos entendiendo? Nos hacemos libres del mundo de las tinieblas y nuevamente nos metemos otra vez al mundo de las tinieblas a través del pecado. Entonces, esta carta habla mucho de este tipo de temas, de la libertad que nos trajo Cristo Jesús. Versículo 12, aquí yo, Pablo, digo que si se circuncidan, de nada aprovechará Cristo. ¿Qué significa circuncidar? Circuncidar significa cumplir con un mandamiento de ley. Eso significa circuncidar, aunque nuestro padre Abraham, hablaba de la circuncisión en la carne también, desde esa época. Pero ahorita no existe ya la circuncisión en la carne, en el cuerpo, sino la circuncisión en el espíritu. Romanos capítulo 2 nos habla de la circuncisión espiritual, del corazón, dice, es decir, un nuevo nacimiento espiritual. Esa es la circuncisión. Todo lo que representaba la circuncisión en la época de Moisés, ahora es una circuncisión espiritual. ¿Está entendiendo? Sí sabe qué es circuncisión, ¿verdad? En el griego significa córtese allá. Entonces, aquí yo, Pablo, os digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Si usted dice, me voy a circuncidar para guardar un mandamiento, porque en la ley de Moisés dice que circuncidaban a cada varón que nacía, no sé si era el 8º día, también tenemos que circuncidarlo para poder guardar y estar bien con Dios e irme al cielo. Está equivocado. De nada les va a aprovechar, de nada. ¿De qué sirve que Cristo haya muerto por ustedes si usted va a cumplir todavía los mandamientos de la ley? No, los vamos a cumplir a lo mejor sin necesidad de quererlos cumplir, es decir, por amor solamente. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Dice, de Cristo se desligan
Los que por la ley se justifican, de la gracia habéis caído. Qué impresionante está eso. Imagínense decirle a los judíos eso. Los judíos que hacían sus rituales, a ver, vamos a sacrificar un corderito para expiar nuestros pecados, vamos a celebrar la fiesta de los panes sin levadura, vamos a festejar, tenían muchos festejos ellos, ¿no? Muchos festejos tenía el pueblo de Israel. Entonces vamos a festejar tal cosa para agradar a Dios. Entonces, si usted quiere hacer todo eso que hicieron los judíos, simple y sencillamente se va a desligar de Cristo. Y de la gracia van a caer. ¿Qué significa que van a caer de la gracia? Significa que por gracia somos salvos por medio de la fe. No por alguna obra que usted haya hecho. Es decir, no tiene que pegarse nopalazos en la espalda y que le salga sangre para ser salvo. No tiene que ir de rodillas de un lado a otro para ser salvo. ¿Qué necesita? Solamente tener a Cristo en su corazón, creer en Jesucristo y en su obra redentora. Entonces usted se desliga porque usted es salvo por la gracia de Jesús. ¿Cuál fue la gracia? Que Él murió por usted llevando el pecado para que usted no sea más un pecador. Significa que Él murió por usted llevando toda maldición de enfermedad y de pobreza para que usted no siga pobre y usted crea que Él es su sanador. Él llevó la enfermedad para que usted no esté enfermo. Eso significa la gracia, que Él lo hizo de gratis. Eso no cuesta. No vamos a orar por un enfermo y le vamos a decir, échate 200 pesos para orar por ti. No lo vamos a hacer, ¿me entiende? Porque Cristo pagó el precio, es gratis. Cuando yo le digo que usted siembre para rentar un local, es para tener un local mejor, más grande, y más personas tengan donde reunirse a escuchar la palabra de Dios, y sean libres de Satanás el diablo, es lo único que queremos. No le estamos cobrando porque usted sanó de una enfermedad, ¿me entiende? No lo estamos haciendo. Al contrario, dice el apóstol Pablo, usted siembra y cosecha, y Dios le multiplica lo que usted siembra. O sea, somos beneficiados en dar. No estamos cobrando por nada porque Jesús pagó el precio completo. Ya no, Él no requiere eso. Pero nosotros necesitamos ejercer fe. Si alguien está enfermo y está en la parte de atrás, le digo, pásale para orar por usted. No, pues aquí sentado voy a sanar. No va a sanar porque no tuvo fe para pasar al frente. Ese es un acto de fe. Asimismo, en la prosperidad financiera. Si alguien dice, yo creo que Dios es mi prosperador, nada me falta. Yo creo que Dios, Jesús hizo pobre para que yo fuera enriquecido. Yo creo que mi Padre es el dueño del oro y la plata y Él me va a suplir todas mis necesidades. Yo creo que Dios es mi proveedor. Yo creo que Dios es mi fuente. Yo creo que Dios, el Señor llevó toda maldición para que yo reciba la bendición. Mi Padre es el dueño del oro y la plata. Si sacó a Egipto con oro y con plata y no había enfermos en sus tribus, yo también soy en el nombre de Jesús. Pero no hago nada y no creo en el nombre de Jesús que si yo siembro voy a cosechar, sale lo mismo. ¿Me entiende? Toda acción de fe requiere una acción, toda fe requiere una acción, para que me entienda. No podemos decir que Dios es mi prosperador si yo no creo que si yo doy para la obra de Dios me voy a quedar sin comer, pues. Entonces Dios no es mi proveedor. Yo no puedo creer que Dios es mi proveedor cuando si doy para su obra creo que me voy a quedar sin comer en la semana. Entonces Dios no es el proveedor. No tengo fe en ese sentido, ¿me entiende? Recuerde que todos lo hacemos por fe. Yo ya le dije que nosotros nos comprometimos delante de Dios, mi esposa y yo, a dar el 50% de la renta del nuevo local. El 50%. Lo vamos a dar entre mi esposa y yo. Entonces, nosotros somos los primeros que hemos puesto el ejemplo y lo seguiremos poniendo en cada uno de ustedes. Y esto es así, tan sencillo como decir, estoy arriba de una silla. Si estuviera un niño arriba de una silla y le dijera al papá, aviéntate que yo puedo cacharte, para que no te caigas, para que tu pie no tropiece en piedra, lo mismo que pasó con Jesús. Lo mismo que dicen los salmos, el salmista, que si es Dios, dice que tú puedes hacer cualquier cosa y Dios mandará a sus ángeles que te cuiden. Y eso mismo simboliza en el área de la prosperidad financiera. Yo por fe me lanzo a dar la mitad y el 50% del local pero no, yo sé que no me voy a quedar sin comer. ¿Entiende? Eso es fe. Decir ciegamente yo le creo a Dios.
Si un niño puede confiar en que usted lo va a agarrar en los brazos y no lo va a dejar caer y no se va a golpear, asimismo debería ser la fe de nosotros en creerle a nuestro Padre Celestial, que aunque no lo vemos, sé que ahí está. ¿Me entiende? Entonces en el área de la sanidad debe ser lo mismo, debemos de operar en ese mismo sentido, como unos niños en esa área. Entonces, ¿cuál era el problema de los Gálatas? Si usted se desliga de Cristo, de la gracia, usted cae. Es decir, ya no le va a funcionar la gracia. Si usted dice, yo soy sano, pero necesito irme de rodillas de un lado a otro para poder sanar, entonces no está creyendo que Jesús es su sanador y que Jesús llevó la enfermedad. Yo soy sano, pero creo que como los israelitas realizaban sacrificios, yo creo que voy a realizar sacrificios de animalitos para también recibir la sanidad. No lo va a hacer. Yo soy sano, pero también necesito ayunar como lo hacían los israelitas. Para poder sanar necesito ayunar. Entonces no cree, usted no tiene fe en que Jesús llevó la enfermedad. Entonces ese era el problema con la carta de los Gálatas. No creían los judíos en la obra redentora de Jesús, nuestro Señor. Y había una polémica constante. De la gracia cae cada persona, de la gracia cae cuando quiere andar a través de obras de la ley. Ninguna obra que usted haga de la ley le va a ayudar para continuar en la gracia de Jesús, que es que Él llevó la enfermedad, la pobreza, la corta vida, el pecado y toda maldición le cayó a Él para que usted sea liberado de eso. Eso significa andar por gracia, creer que Jesús llevó todas las cosas y que ya terminó su obra incluso, Él ya terminó su obra. Hay una serie del pastor Ignacio Hughes que se llama La obra terminada de Jesús, que significa que Él ya no va a hacer nada más por usted. Es que yo estoy esperando que Dios me bendiga. No, porque Él ya lo bendijo con toda bendición espiritual. Es que yo estoy esperando que Dios me sane. Él nunca lo va a sanar porque ya lo sanó hace más de 2000 años. Ahora usted tiene que recibir por fe lo que ya Él terminó. ¿Está entendiendo? De esa manera hay una manifestación más práctica, más rápida y más real de lo que Jesús hizo por ustedes. Entender la obra terminada de Jesús es algo maravilloso. Usted va a encontrarlo en unos lugares que todavía le piden, Dios mío, te pido que sanes a mi hijo. Y el hijo se murió. Si le pedí tanto a Dios que me lo sanara. No tenías que pedirle que lo sanara. Solamente tenías que creer que Jesús había llevado la enfermedad y ahora tú tenías que recibir la sanidad de tu hijo. Era todo. ¿Me entiende? Porque a veces no les funciona mucho la palabra. Porque no han escuchado realmente la palabra de fe. Jesús ya terminó su obra, Él ya no va a hacer nada más, Él dejó el Espíritu Santo para que manifieste el poder. Y Jesús ya no hará nada porque ya lo hizo. Si creemos que Él, y si le pedimos que nos sane, no estamos entendiendo lo que Él hizo en la cruz por nosotros. No estamos entendiendo. Entonces la fe viene precisamente por entender estos principios. El conocimiento de estos principios nos va a librar de una muerte prematura. Muy bien, el problema de los Gálatas entonces era ese. Luego dice el apóstol Pablo, versículo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe. ¿Qué es lo que vale en Cristo Jesús? Es decir, las obras ya no valen, lo único que vale es la fe. ¿Pero cuál fe? La fe que está motivada a través del amor de Dios. La fe motivada a través del amor de Dios. Versículo 7. ¿Corrían bien ustedes? Dice el apóstol Pablo. ¿Quién les estorbó para no obedecer a esta verdad o a la verdad? ¿Cuál es la verdad? La verdad es que por la fe en Cristo Jesús obtenemos todas las promesas. Esa es la verdad. No por las obras de la ley. Hermano, pero yo quiero cumplir el mandamiento de que no robarás en este día. Y personas tratan de cumplir ese mandamiento y no lo cumplen, porque no tienen a Cristo Jesús en su corazón. Y segundo, como no escuché a esos que dicen que son, ¿cómo se llaman? Los cleptómanos, o ¿cómo se llaman? Que de repente fui a la casa, fui a visitar a fulana persona, fui a visitar a mi compadre,
De repente salí con la billetera del compadre. Cleptómanos, ¿no? Al compadre, ahorita vengo, compadre, voy a traer un refresco para recibirlo muy bien, se le olvidó la billetera ahí. Y el compadre no supone que va la billetera, cleptómanos. ¿Qué significa un cleptómano? ¿O quién es? Es un muerto espiritual que inconscientemente agarra las cosas no porque quiera robar, pero porque su tendencia es hacer lo malo. Porque el cleptómano no es, compadre, llegué con permiso, ya me voy, compadre, se me olvidó la billetera. No, es al revés, ¿se da cuenta? Entonces, ¿quién motiva eso? Satanás, el diablo. ¿En quiénes? En los muertos espirituales. Inconscientemente ellos toman las cosas, porque hay una tendencia a hacer lo malo siempre, ¿me entiende? Por naturaleza, no porque ellos quieran robar. ¿Estamos entendiendo? Con permiso. No vaya a haber un cleptómano aquí. No se crea nada. No se crea nada. Es broma. Gálatas capítulo 5. Entonces dice, ¿quién les estorbó, verdad? Y luego dice el versículo 9. Un poco de levadura leuda toda. Un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, si usted va a hacer pan y con poquita levadura ya va a leudar toda la masa. Eso es lo que significa, que representa. Que un poquito de ley que usted meta, de obras, a la acción de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que lo combine, no le va a funcionar porque va a leudar toda la masa. Es decir, no puedo decir, yo soy sano por fe, pero tengo que ayunar 7 días para poder sanar. Eso es leudar la masa. No, me declaro próspero en el nombre de Jesús y siembro en su obra, pero también cumpliré el mandamiento, no codiciarás. Entonces usted está leudando y está mezclando ley, la ley de Moisés con la gracia de nuestro Señor Jesús. Entonces la ley fue para un tiempo en que antes de que viniera Jesús sí era de cumplimiento la ley. La ley solamente ahorita representa las sombras que apuntaban al Mesías. Aquí va a venir un Mesías, solamente la ley son sombras, no es para cumplirse en este nuevo pacto, para que me entienda. Y era el problema que tenía el apóstol Pablo en esa época. Judíos no querían cambiar la ley por Cristo. En la época del apóstol Pablo, siglo I después de Cristo. Ustedes corrían bien, un poco de levadura leuda toda la masa. Gálatas capítulo 2. El apóstol Pablo tuvo que regañar al apóstol Pedro. Fíjense bien lo que le dijo. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Por qué era de condenar a Pedro? ¿Por qué era de condenar si Pedro anduvo sobre las aguas? Es el único discípulo de Jesús que anduvo sobre las aguas. Pero ¿por qué era de condenar al apóstol Pedro si era uno de los discípulos más aventados, para que me entienda, de Jesucristo? Pero ¿por qué era de condenar Pedro si por la sombra de Pedro sanaban los enfermos? Era un hombre muy ungido de Dios. ¿Por qué era de condenar Pedro por esto? Pues antes que viniesen algunos, dice el versículo 12, Gálatas 2:12, pues antes de que viniesen algunos se apartaba, pero porque antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro tenía miedo de los fariseos, para que me entienda usted. Y de los judíos mesiánicos, judíos que se habían convertido a Jesucristo, que habían creído en Jesucristo, para que usted entienda. Versículo 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, imagínense, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Eso es hipocresía. O sea, si tú siendo judío vives como los gentiles,
¿por qué a los que son gentiles? Es decir, cuando se refiere a gentiles se refiere a los que no son judíos, para que usted me entienda. Pueden ser griegos. Si tú siendo judío vives como los griegos o como los mexicanos, un ejemplo, dice, le dijo el apóstol Pablo, dijo a Pedro, si tú siendo judío vives como los griegos y no como los judíos, ¿por qué obligas a los griegos a judaizar? Es decir, ¿por qué obligas a un griego a cumplir la ley de Moisés? A ser fariseo. ¿Por qué lo obligas a judaizar? ¿Por qué lo obligas a ayunar? ¿Por qué lo obligas a que se circuncide? ¿Por qué lo obligas a guardar los mandamientos? Si tú vives como los gentiles, ahora ya eres libre en Cristo Jesús, y como tales tú estás viviendo, pero ¿por qué? Para quedar bien con los fariseos o con los judíos convertidos a Cristo, ¿por qué ahora quieres obligar a los que no son judíos, es decir, griegos, a que cumplan con la ley de Moisés? ¿Por qué los obligas a circuncidarse? ¿Por qué? Porque ellos creían que a través de la circuncisión ellos pertenecían a un pacto, y a través de ese pacto ellos lograban la salvación eterna. ¿Está entendiendo? Dice el apóstol Pedro, era de condenar al apóstol Pedro, porque vi que no andaba rectamente, porque comía con los gentiles, pero cuando llegaban los judíos decía, ya no me junto con aquellos. ¿Me entiende? ¿Ha conocido a personas así? Yo no me junto con aquellos para que no digan que soy como ellos. Entonces, luego dice el 16, el 15. Nosotros, judíos de nacimiento, es el apóstol Pablo, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. O sea, nadie se va a ir al cielo hermano, me voy a ir al cielo por cumplir los 10 mandamientos. Para empezar, no son 10, son más de 600 mandamientos, creo. Entonces, hermano, voy a cumplir los 10 mandamientos para irme al cielo. Está totalmente equivocado. Si no tiene a Cristo Jesús en su corazón, de nada le sirve de cumplir 10 mandamientos. ¿Estamos entendiendo el mensaje? Muchas personas creen que por confesar sus pecados se van a ir al cielo. Están equivocados, porque no conocen a Cristo Jesús, el dador de la vida. No por cumplir la ley de Moisés usted se va a ir al cielo. No va a ser justificado por eso, para que me entienda. Va a ser justificado, aquí dice, o va a ser salvo, que es la misma frase y la misma palabra, el mismo, ¿cómo le puedo decir? La misma definición, para que me entienda. Justificado o salvo, es la misma. Versículo 16 del capítulo 2 de Gálatas, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros dice, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie, y nadie significa nadie, será salvo. Nadie. ¿Se ha dado cuenta? Nadie será sano, es la misma palabra, nadie será sano. ¿Qué necesito hacer para ser sano? Portarme bien con los demás, y no digo que se porte mal, pero no, al portarse bien usted va a ser sano. Hoy cumpliré los 10 mandamientos, no mataré, no hurtaré, no codiciaré la mujer de mi prójimo, y no sé cuáles más, ni me los sé yo los 10, ya se me olvidaron. No haré esto, no haré el otro. Entonces, ¿por qué? Porque quiero ser sano. No va a sanar y se va a morir, porque va a ser sano solamente por la obra redentora de Jesús, no más, por su fe en la obra redentora de Jesús. Entonces nadie será justificado, dice el apóstol Pablo. ¿Estamos entendiendo? Nadie será justificado. Entonces era una carta hacía mucho énfasis y comparaba la fe en Cristo Jesús con las obras de la ley. Y obviamente que esta carta le caía gordísima, este tipo de frases, a los judíos. ¿Sabe qué significa gordo, va? Mal. Pablo era un pedante para ellos. Era un apóstata, decían apóstata de la ley. Apóstata significa alguien que está en contra de la ley de Moisés. El apóstata de la ley. En la actualidad usted va a encontrar personas mezclando ley con gracia, ¿sí o no? Para poder sanar, que sane mi hijo, voy a ir de rodillas 1 kilómetro antes de mi iglesia. Y ahí van
La otra vez me tocó una persona ver por allá en Zapopan, una persona que iba desde la entrada de una calle hasta su iglesia de rodillas, iba llorando la pobre mujer, que de dolor iba llorando de dolor, y le ponían un suéter, hasta eso que hacían todavía medio trampa, porque le ponían un suéter y unos cartones ahí. Entonces, ¿qué pasaba si esa mujer no terminaba con su voto? ¿Qué pasaría? Ella iba a creer que su hijo no iba a sanar. Entonces no tenía fe ni siquiera, pues. Ella creía que a través de su buena obra, de su esfuerzo físico, de su dolor, iba a sanar su hijo. Entonces, ¿para qué llevó los dolores Jesús? Ellos están sustituyendo la obra de Jesús por ellos mismos, diciendo, ahora yo sustituyo a Jesús por mi dolor, por mis rodillas, por la sangre que sale de mis rodillas, va a sanar mi hijo. Entonces, ¿qué hizo Jesús por ellos? Nada. ¿Fue en vano la muerte de Jesús? ¿Está entendiendo el evangelio que habíamos escuchado antes? Nos cuentearon. Pero bueno, gracias a Dios empezamos a leer la palabra, empezamos a entender el verdadero evangelio de Jesús. Porque dice, si hay buena doctrina, dice el apóstol Pablo, significa que hay fábulas también. No todo lo que usted ha escuchado es una verdad. No todo lo que usted había escuchado en una iglesia cuando había ido y hasta se veía muy guapo la persona que estaba al frente, muy santo, una aureola se le veía arriba, pero lo que estaba hablando no era verdad. Nos estaban mintiendo. Así como Peña Nieto les mintió cuando votaron por él. Entonces la carta a los Gálatas es una comparación entre cimentar su fe en la obra de Jesús y no a través de sus propios esfuerzos. ¿Me entiende? Hermano, me voy a levantar a las 4 de la mañana para que me oiga Dios. Usted no entiende que si anda a las 12 del día y usted le dice, Padre, gracias, Espíritu Santo, dirígeme a donde yo quieres que vaya. ¿Usted está creyendo que en esa hora Dios no le va a oír? Pues ¿qué Dios tiene? Dios nos escucha siempre. Cada persona que ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, ahí está Dios. Él no se ha separado de usted. No porque se levanta a las 4 de la mañana Dios lo va a oír. ¿Me entiende? Si se levanta a las 4 de la mañana, qué bueno, ore, pero no porque sean las 4 de la mañana Dios lo va a oír más que a otro que lo hizo a las 9 de la mañana. ¿Me entiende? Entonces debemos entender realmente cuál es la fe y la gracia. Debemos entender. No es por ayunos excesivos que Dios lo va a oír más, ni que se va a cumplir la palabra en ustedes. De antemano, por el hecho de creer solamente, usted va a recibir las cosas a través de la fe, y usted va a ejercer su fe, la va a ejercitar, no la va a dejar pasiva la fe. Soy sano por la llave de Jesús, pero luego de repente está actuando de una manera diferente. No debemos de ser así, porque entonces sí seríamos como los fariseos, hipócritas. No les dije a ustedes hipócritas, ¿no? Sino los fariseos, que ellos decían una cosa y actuaban de una manera diferente. Entonces no debemos de ser así. Entonces había un continuo pleito entre ciertos personajes llamados judeocristianos en la época del apóstol Pablo, primer siglo, estamos hablando aproximadamente en el 70, 60 del primer siglo, después de nuestro Señor Jesús, de la muerte de nuestro Señor Jesús. Por ahí en el año 50, 60, se escribieron las cartas paulinas, y había un grupo de personas llamados los ebionitas. De ese grupo vamos a hablar el día de hoy. Es una doctrina errada la que predicaban ellos, errónea, y no funcionaba para darle una vida abundante en esta tierra. No funcionaba. Cuando me refiero a vida abundante, sí entienden que es vida abundante, ¿verdad? Que salga de sus enfermedades, que salga de la pobreza, que no se muera a corta edad, que tenga unidad familiar, tenga paz en su corazón. Eso representa vida abundante.
Y aparte, o principalmente que cuando se muera y se vaya a esta tierra, ustedes tengan la seguridad que no va a ir al infierno a sufrir. Yo tengo la seguridad que no voy a ir al infierno. Usted debe tener esa seguridad que no va al infierno. ¿Y sabe por qué tengo la seguridad que no voy al infierno? Aparte porque está escrito, ¿no? Pero principalmente es porque veo los milagros de Dios. Le hablamos a un dolor y el dolor obedece y sale de ese cuerpo. Digo, pues si el dolor sale, que no me vaya al cielo. Ya serían cosas, ¿no? Entonces los ebionitas, ¿quiénes son los ebionitas? Los ebionitas creían en Jesús como el Mesías judío. Ebionitas, con B grande, con B de bueno. Los ebionitas. Cuando le diga a su hijo, ¿con qué B? ¿Con B de vaca o B de burro? No le diga B de burro, es B de bueno. Los ebionitas creían en Jesús como el Mesías judío, no obstante no aceptaban su divinidad. Los ebionitas no aceptaban que Jesús era Dios, para que me entienda. Pero sí creían en el Mesías, es lo chistoso de todo. Creían en el Mesías, pero no creían que Él era Dios, que había venido a la tierra a morir por ellos. Es lo raro del asunto. Muy bien, ellos ¿qué hacían? Guardaban la ley de Moisés, guardaban, pero eso era un problema en Gálatas, usted lo va a encontrar, que Pablo le llamó falsos hermanos, muy feo les habló Pablo. Dice, ellos guardaban la ley de Moisés, así como le estoy explicando ahorita. Utilizaban solo el evangelio según Mateo, y ellos rechazaban rotundamente todas las cartas paulinas. Todo lo que el apóstol Pablo predicaba, lo rechazaban estos judíos cristianos o judeocristianos llamados ebionitas. Ellos afirmaban que Jesús fue justificado por cumplir la ley. Y debido a su fidelidad a ella fue llamado Jesús y Cristo de Dios. Es decir, Jesús, no porque era Dios mismo que vino a encarnarse, ni por su obra redentora había sido justificado o había sido libre, para que me entienda. Cuando estoy hablando de justificado, significa, me estoy basando en la primera de Pedro capítulo 3, donde dice que Él fue justificado en el Espíritu. Y estos hermanos judeo-cristianos o ebionitas, ellos observaban totalmente la ley de Moisés y obligaban a circuncidarse a las personas. Es decir, usted es un mexicano, véngase para acá, conviértase a Cristo, pero aquí nos lo vamos a descabechar. ¿Me entiende? ¿Esas palabras o no las entiende? Existían dos grupos de ebionitas, unos que reconocían que Jesús nació de una virgen, y los otros sostenían que fue engendrado como cualquier ser humano. Es decir, que tuvo que ver José y María, o la relación de José y María, pues. Hay esos dos tipos de grupos de ebionitas. Uno que realmente sí reconocían que Jesús nació de una virgen, es decir, que fue por obra del Espíritu Santo, y eso lo creemos nosotros, ¿verdad? Que no tuvo ni una relación matrimonial con José, sino que fue por obra del Espíritu Santo, que fue engendrado, puso ese embrión en el vientre de María, y María tuvo a luz al Salvador de la humanidad. Es una de las primeras corrientes que hizo realmente sentir su influencia dentro de la iglesia cristiana. Entonces, ¿qué significa ebión o ebionita? Significa, ellos provienen, la frase ebión significa que se denominaban pobres. Ellos creían vivir en una profunda pobreza, es decir, hacían votos de pobreza. ¿Ha escuchado usted personas que hacen votos de pobreza? Que diga, voy a andar solamente con mis guarachitos y con los pies todos rajados, pero así viviré y andaré comiendo donde quiera que me den de comer. Hay personas que hacen esos votos de pobreza, ¿verdad? Realmente existe en la actualidad ese tipo de personas que usted va a encontrar con votos de pobreza. Y más o menos era un grupo con el que el apóstol Pablo peleaba
realmente mucho con ese tipo de grupo. En la actualidad, todavía usted va a encontrar este grupo de ebionitas. Una de las cosas que ellos creían era, en primer lugar, que Jesús no era divino, como les dije ahorita. Primero, segundo, que era Jesús un judío religioso. Que las enseñanzas de Jesús estaban completamente de acuerdo con lo que enseñaba la ley de Moisés. Que Jesús, no, en primer lugar, no era un fariseo o un esenio de Qumran. ¿Se ha escuchado los esenios de Qumran, verdad? De los manuscritos que se encontraron en las cuevas de Qumran eran de los esenios. Ellos creían que no era un esenio Jesús. Otra de las cosas, que Jesús podía alcanzar hazañas milagrosas de los milagros de Jesús. Que Jesús tenía una agenda político-social, es decir, que era un político que andaba como de repente anda López Obrador, más o menos así se imaginaban ellos a Jesús. ¿López Obrador quién es? Que Jesús era liberal respecto a la Torá, que era un liberal y que era un reformador Jesús. Ellos creían eso, intentando recobrar un espíritu y una pureza. Y dice también que ellos creían que él no era Mesías, sino que emprendió una misión mesiánica, más bien, que no era el Mesías, sino que solamente él emprendió. Es decir, no es el Mesías enviado de Dios, sino él decidió, como un misionero, pues, andar haciendo las obras de su Padre Celestial y él entablar, por decirlo así, una actividad mesiánica, no porque era el Mesías. Entonces, pero sí seguían a Jesús ellos, lo seguían a Jesús a pesar de que no creían que él era el Mesías. Creían ellos que Jesús llamó a gente para aceptar el reinado de Dios, y es decir, que Jesús les decía, prepárense para la edad, prepárense para el reino de Dios, prepárese para la era mesiánica. Ellos creían que era más o menos un estilo Juan el Bautista. De tal manera que vamos a Gálatas y usted va a encontrar cómo le llamó al apóstol Pablo. Gálatas capítulo 2. Dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Cuál era el evangelio de Pablo? El evangelio era el evangelio de fe en Jesucristo. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo y con todo ser griego, fue obligado a ¿qué? A cumplir una ley que era la de la circuncisión. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Es decir, les llamó como falsos hermanos. ¿Quiénes eran? Ese grupo que le estoy llamando, que le estoy mencionando, que se llaman ebionitas o judeocristianos. Era ese grupo, y les llamó Pablo falsos hermanos, que iban y se introducían a la iglesia de aquella época y decían y juzgaban lo que el apóstol Pablo predicaba, la salvación a través de la fe y no de las obras, y lo criticaban al apóstol Pablo. Le dice el apóstol Pablo: a los cuales por ningún momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Es decir, el apóstol Pablo no se sometió a esas ideas. Usted lo va a encontrar en Hechos capítulo 15, después de que el apóstol Pedro fue reprendido por Pablo. El apóstol Pedro también enseña esto en el capítulo 15 de los Hechos. Mire, ya vamos a terminar, ¿no? Dice: el concilio de Jerusalén fue uno de los primeros concilios donde se reunieron tanto judeocristianos como cristianos, etcétera. Dice, versículo 5, Hechos capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 1. Entonces algunos venían de Judea y enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser ¿qué?
salvos, no pueden irse al cielo si ustedes no se circuncidan. ¿Será cierto eso? Es importante que entendamos bien este principio. Si usted no se va de rodillas y hace un ceremonial para llegar de un lado a otro, ¿será sano su hijo? Si lo hace, y si no lo hace, ¿será sano? Es importante entender esos principios. Por eso estamos hablando de doctrinas erradas o erróneas, que no le van a funcionar para que sanen, ni para que sean libres de la pobreza, ni para que se vayan al cielo. Y eso ya existía en la iglesia primitiva. Era un problema que ya traían de discusión. Dice, entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden irse al cielo, en pocas palabras. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Qué iban a tratar ellos? Ustedes van a ser salvos por cruzar a una viejita a la calle. Ya hice mi buena obra, me voy a ir al cielo. La gente de la viejita que vaya ahí, bueno, no digo que no le ayude, ayúdele. Pero no se va a ir al cielo por cruzar la calle a una viejita, ¿me entiende? No se va a ir al cielo por darle de comer al pobre. Mi madre le da de comer a todo el mundo allá en Sinaloa. Es una gran devota, pero no de Cristo, desafortunadamente. Yo la declaro que sí es para Cristo. Pero ella cree, siempre tienen remordimiento de conciencia todos los que no son salvos, usted los va a ver. Y no digo que usted no tenga ese sentimiento, sea una persona que ande con hambre, déle de comer. Pero la mayoría creen, no le dan de comer porque realmente lo sienten en su corazón. Ellos le dan de comer al hambriento porque creen que con esa buena obra se van a ir al cielo, van a agradar a Dios. Y ahí empieza el gran problema. Nosotros ayudamos al pobre y le damos de comer al hambriento y le ayudamos a la viejita a cruzar la calle, pero no para irnos al cielo, porque en nuestro corazón nos da tristeza ver a una señora así. La otra vez fuimos a Tonalá y estábamos comiendo unas gorditas ahí en el mercado de Tonalá, y estaba una viejita ahí comiéndose toda molachita, sin muelas. Estaba comiéndose su pollito, y le dije a mi esposa, ve y págale pollo. Y de repente cuando llegó mi esposa y le pagó su medio pollo que está comiendo la viejita, y luego la viejita, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, pues simple y sencillamente sentimos de parte del Señor pagarle su alimento. Pero yo nunca lo hice porque me iba a ir al cielo a través de eso. Lo hice porque me nació en mi corazón, y verla a la viejita, dije, pues esos 50 pesos, no sé cuánto haya sido, mejor que le sirven para otra cosa, ¿verdad? Entonces lo hacemos por amor, no lo hacemos para irnos al cielo. Entonces dice Hechos capítulo 15, versículo 3, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles. ¿Por quién fueron recibidos? Por los apóstoles. A lo mejor en esa época ya estaba el apóstol Pedro, de antemano ya era Pedro, Santiago y Juan, eran las columnas que le llamaban de esa época, las columnas de la iglesia. Entonces fueron recibidos ahora por el apóstol Pedro, y por ellos, ¿quiénes fueron recibidos? Pablo y Bernabé. ¿Y cuál era el problema? Que llegaban judíos que habían creído en Jesús y decían, si no cumples el rito de Moisés, no puedes irte al cielo. Y esa era la discusión que tenía el apóstol Pablo. Entonces, versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, fíjense, eran fariseos que habían creído, ¿estamos de acuerdo? Es decir, no nada más se trata de creer en Jesús. Si alguien cree en Jesús, es salvo y se va al cielo, ¿estamos de acuerdo? Pero para vivir una vida de éxito aquí en la tierra, no nada más se trata de creer en Jesús. Se trata de creer en Jesús y lo que Él nos enseñó, como evangelio de fe. ¿Estamos de acuerdo? Ya sea por Él o por el apóstol Pablo, cuando Él le reveló esto al apóstol Pablo, cuando subió al tercer cielo. ¿Estamos de acuerdo? Que Jesús le reveló el evangelio de fe. Entonces tenemos que creer en Jesús como nuestro Salvador para irnos al cielo.
Pero para vivir una vida de éxito aquí en la tierra, una vida abundante, no morirnos de una enfermedad, de un accidente, etcétera, entonces tenemos que creer en lo que Jesús dijo a través, cuando Él anduvo en la tierra, y a través de los profetas. Cuando Él habló a través del apóstol Pablo, tenemos que creer en sus palabras. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Muy bien, entonces seguimos y ya vamos a terminar con esto. Versículo 5 del capítulo 15 de Hechos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarse y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros saben, como ya hace algún tiempo que Dios escogió, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Por qué purificó sus corazones? ¿Por la fe o por el rito de Moisés? Por la fe. ¿Estamos de acuerdo que fue por la fe? Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el corazón de los discípulos o sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Es decir, es una carga, es un yugo de esclavitud, regresar otra vez a querer cumplir una ley de Moisés cuando ya tenemos a Jesucristo a través de la ley de la fe. Hay dos leyes en el mundo espiritual. Una que ya feneció, que ya no tiene aplicación para la iglesia que está en Cristo Jesús, que es la ley de Moisés, que solamente son sombras que apuntaban a la venida del Mesías. Y está la ley de la fe, que viene en Romanos capítulo 3. La ley de la fe. Luego dice el versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos, ¿qué? Es decir, por el sacrificio de Jesús somos salvos, somos sanos, somos prósperos, somos de larga vida por el sacrificio de Jesús, por su gracia. De igual modo también ellos, ¿quiénes? Los gentiles. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces es importante que entendamos esto. Ya era una discusión desde antes. Ya existían esos grupos de judeocristianos o ebionitas que querían obligar a las personas: ahora ya eres salvo por Cristo Jesús, bueno, entonces tienes que irte de rodillas de un lado a otro. Ahora ya eres salvo por Cristo Jesús y quieres sanar, bueno, ponte a ayunar. Haz un sacrificio en tu cuerpo. Ahora ya eres salvo por Cristo Jesús, pero si quieres ser sano, entonces vete de rodillas de un lado a otro. ¿Quieres que te vaya bien? Entonces ponte la medallita del Cristo milagroso. Por medallitas nadie va a ser próspero, solamente por fe. ¿Estamos entendiendo realmente lo que representa el Evangelio de Jesús? Realmente eso es el Evangelio de Jesús. Romanos capítulo 3, la ley de la fe. ¿Por cuál tenemos que vivir ahora? Por esta ley maravillosa y milagrosa. Hay dos leyes que nunca van a cesar. Esta ley estaba en operación no nada más en el Nuevo Pacto, en el Antiguo Pacto ya estaba en operación la ley de la fe. Abraham operó en la ley de la fe. No existía ley en la época de Abraham. No existía la ley de Moisés en la época de Abraham, y él operó en una ley que se llama ley de la fe. Por eso se le llama el padre de la fe. Romanos capítulo 3. Dice, versículo 24. Bueno, vamos a leer desde el 21, Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, hablando de la ley de Moisés, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios que es por medio de ¿qué? Es decir, la salvación de Dios que es por medio de ¿qué? De la fe. ¿Qué es lo que se ha manifestado? La salvación de Dios que es a través de la fe. Y luego dice, ¿la fe en quién? En Jesús, en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, es decir, anteriormente en la ley. Siendo justificados, ¿cómo?
¿Cómo vamos a ser justificados o salvos? Ahí dice el versículo 24, Romanos 3:24, siendo justificados, ¿cómo? ¿Le va a costar la salvación para irse al cielo? ¿Me va a costar sacrificarme 20 días ayunando? ¿Me va a costar sacrificarme yéndome de rodillas de aquí a la carretera? ¿Me va a costar con la muerte de un hijo? No le va a costar nada. Es gratuitamente la salvación, gratuitamente la sanidad, gratuitamente la prosperidad. Él ya no las proveyó. Pero ahora hay algo que usted tiene que ejercer solamente. Es decir, no tiene costo. Porque si tuviese costo, ya fuera salvo todo el mundo. Si tuviese costo, ya fuera sano todo el mundo. Es gratuita. Pero ¿qué necesita todo el mundo para obtener esto que viene de Cristo Jesús? ¿Qué necesitamos? Solamente algo que se llama fe. Y fe es creer lo que Jesús hizo por mí y recibirlo en mi corazón. Eso es la fe. Creerlo y recibirlo. Creerlo y recibirlo. Siendo justificados gratuitamente, porque por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, ¿por medio de qué? Y aquí viene el medio. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Qué medio necesita Dios que ejerza el ser humano? Es decir, Dios ya hizo todo por nosotros, ya proveyó de todo. Él es el dueño del oro y la plata. Toda la tierra, ¿a quién cree que la creó? Pero no tenemos ni un pedazo de terreno porque no hemos tenido lana para comprarlo, ¿me entiende? Pero si Dios ya nos las dio. ¿Pero qué ha sucedido? Satanás ha utilizado a personas para quitársela a los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios no han ejercido algo que se llama fe para obtener las cosas materiales, la salud y la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Es la fe, la certeza de lo que se espera, pero también dice, es la fe, el título de propiedad de las cosas que usted no ve. La fe es decir, me apropio de esto porque es mío a través de lo que Dios dijo en su palabra, y eso se manifiesta en un tiempo específico. Eso es la fe. Es decir, la fe es creer lo que Jesús ya hizo, pero creer que le corresponde a usted, creer que la sanidad es para ustedes. Pues he visto muchos milagros que otra gente sana, pero a lo mejor Diosito a mí no me quiere, o Diosito a mí, a lo mejor, no, la sanidad no es para mí, no se me da eso. No puede decir usted eso, pues está rechazando lo que Jesús hizo. Entonces dice Romanos 3, versículo 26, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Es decir, ¿por la ley de Moisés? No, sino por la ley de ¿qué? ¿Se ha dado cuenta que hay una ley que se llama ley de la fe? Y esa es la aplicable en el nuevo pacto. Es la llave que abre el baúl de los tesoros del cielo, aquí en la tierra. Es la llave que abre la salud de sus cuerpos. Es la llave que abre el órgano que a usted le hace falta. Es la llave que abre la largura de años y de días para que no se muera a corta edad. Es la llave que abre la protección divina. Es la llave que abre la abundancia de Dios aquí en la tierra. Es decir, fe, es decir, no lo veo, pero lo creo, porque está escrito. Entonces Dios manifiesta ese poder, el poder del Espíritu Santo para atraer las cosas y llamar las cosas que no son como si fuesen. Entonces las cosas vienen y se atraen hacia ustedes. Vienen, ustedes llama las cosas que no son como si fuesen. Es decir, vienen a mí, aunque ahorita no las veo, pero vienen a mí. ¿Está entendiendo? Y no nada más estoy hablando de salud, estoy hablando de bienes materiales, porque la salvación ya la tiene. Eso creo que ustedes tienen la salvación, ¿verdad? Y si alguno no ha recibido a Cristo Jesús en esta mañana, solamente por creer que Jesús fue
Dios mismo que vino a la tierra en semejanza de hombre, a morir por usted y llevar toda maldición y ser resucitado al tercer día y creer que Él es su Señor, entonces usted automáticamente tiene el cielo garantizado. Eso es lo que Dios proveyó para nosotros. Entonces, Dios es fiel. Y Él lo único que quiere que nosotros creamos lo que está escrito. A muchos de nosotros se nos dificulta o se nos ha dificultado alguna vez. ¿Sabe por qué? Porque no estamos acostumbrados a oír lo que está escrito. Pero sin embargo, ahí hay una serie que se llama Dios es mi fuente. No se vaya de este lugar sin que se la grabe Michelle. Se llama Dios es mi fuente. Se llama Dios es mi fuente. Así es que llévese esa serie y usted va a seguir escuchando la palabra. Vamos a ponernos de pie y darle gracias al Creador por todas las cosas buenas que vienen del Padre. Damos gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Padre, te damos honra, adoración. Gracias porque eres un Dios de pactos, que cumple cada promesa. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy hemos podido ver, palpar tu manifestación gloriosa, Señor, en cada área de nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por tu grande amor a través de Jesús. Gracias por derramar tu sangre por nosotros. Gracias, Señor. Creemos que somos justificados gratuitamente por la fe en ti, Jesús, y en tu obra redentora. Creemos que somos justificados, salvos, sanos por el sacrificio maravilloso que tú hiciste por nosotros. Creemos que somos prósperos por tu sacrificio precioso, por tu gracia, Señor, por cada gota de sangre que tú derramaste. Creemos que estamos en el cielo, Señor, ya en el paraíso contigo. Gracias, Señor. Creemos que somos de larga vida, Señor, por la fe en ti, por la fe en todo lo que tú hiciste, Jesús, hace más de 2000 años. Creemos que somos sanos por tus heridas, Señor, por tus llagas hemos sido nosotros sanados. Hace más de 2000 años, Señor, tú llevaste toda enfermedad, toda dolencia. Gracias, Señor, porque el castigo de nuestra paz fue sobre ti. Gracias, Señor, te damos, porque tú llevaste toda maldición. Y ahora la bendición de mi Padre me corresponde. Está sobre mí. La recibo en el nombre de Jesús. Yo creo en esa manifestación poderosa, el poder de tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús, sobre nuestras vidas. Lo recibimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos gracias. Vamos a adorar, por siempre en tu presencia cantaré. Adórale un momentito. Vamos a adorarte a ti. Aleluya sin final, mi Rey. Vamos a adorar, por siempre en tu presencia cantaré. Vamos a adorarte a ti. Aleluya sin final, mi Rey. Si alguien viene enfermo, quiero decirle que el poder de Dios está aquí, dispuesto para sanar toda dolencia y toda enfermedad. Si usted lo cree, el milagro es de usted. Le invitamos para que pase al frente y orar por ustedes si tienen alguna dolencia en este momento.
Y usted puede experimentar el poder de Dios. Y vea que todo lo que hablamos en esta mañana, Dios lo respalda. Que vea que no nada más son palabras, sino es poder de Dios el que puede operar ahora en sus cuerpos. ¿Todos están sanos?